Mi nombre es Félix María Rodríguez, vivo en Paralimón. Desde los 18 años yo no me pedí un voto, jamás. Y ahora que tengo ganas de votar otra vez, yo me levanto a las 6 de la mañana, yo me como una galleta y me tomo mi café y a votar, se ha dicho. Me voy para la votación, pero con la mascarilla en la boca. Por eso le pido que cuiden su salud y cuiden su voto. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Yo asumí como trabajo llevar el entretenimiento a la familia dominicana, para que tuvieran un escape, un momento en que se olvidaran de los problemas. Pero los problemas son tan graves y tantos que no tengo ganas de reír. Esos problemas no los podemos olvidar. Ya basta, eso no puede ser. Nos han convencido de que tener una mejor vida... Dímelo. Papá, ¿y qué es lo que con las votaciones? Normalito, manito. Te van a dar 3 boletas. Entonces tú agarras la primera boleta, la presidencial, y le haces una marquita a la carita que a ti te gusta. ¿Una marquita? Luego agarras la segunda boleta, la de los senadores, y le haces una marquita a la carita que a ti te gusta. Y luego la tercera boleta, la de los diputados, y le haces una marquita a la carita que a ti te gusta. Óyeme, y nada más un diputado. Un solo diputado. Ah, pero yo le llegué. Es una carita en cada boleta. Y ya. Es un cachú. Y te ponen la mascarilla para que pueda entrar hoy. Junta Central Electoral. Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa. Mi nombre es Félix María Rodríguez, vivo en Paralimón. Desde los 18 años yo no me pedí un voto, jamás. Y ahora que tengo ganas de votar otra vez, yo me levanto a las 6 de la mañana, yo me como una galleta y me tomo mi café y a votar, se ha dicho. Me voy para la votación, pero con la mascarilla en la boca. Por eso le pido que cuiden su salud y cuiden su voto. Yo asumí como trabajo llevar el entretenimiento a la familia dominicana, para que tuvieran un escape, un momento en que se olvidaran de los problemas. Pero los problemas son tan graves y tantos que no tengo ganas de reír. Esos problemas no los podemos olvidar. Ya basta, eso no puede ser. Nos han convencido de que tener una mejor vida... Dímelo. Papá, ¿y qué es lo que con las votaciones? Normalito, manito. Te van a dar 3 boletas. Entonces tú agarras la primera boleta, la presidencial, y le haces una marquita a la carita que a ti te gusta. ¿Una marquita? Luego agarras la segunda boleta, la de los senadores, y le haces una marquita a la carita que a ti te gusta. Y luego la tercera boleta, la de los diputados, y le haces una marquita a la carita que a ti te gusta. Óyeme, y nada más un diputado. Un solo diputado. Ah, pero yo le llegué. Es una carita en cada boleta. Y ya. Es un cachú. Y te ponen la mascarilla para que pueda entrar hoy. Junta Central Electoral. Por el bien
Bienvenidos a la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez. Hoy traemos un tema súper interesante. Cada semana traemos un tema interesante a la consulta de MCA. Y esta semana quiero darle la bienvenida a la doctora que inició conmigo el programa de la consulta de MCA. Recuerdo una anécdota que voy a hacer más adelante de que la recibí como invitada, como una prueba, y vamos a ver cómo nos iba. Y la dinámica fue tan buena, ustedes la van a conocer ahora, que francamente el programa ha sido un éxito desde el punto de vista de recepción y en cuanto al mensaje que queremos enviar. Bienvenida, doctora Laiden Suárez, cardióloga electrofisióloga. Hola Erika, un placer, un gusto, de verdad, sumamente feliz de estar de regreso contigo y compartir este momento con ustedes. Ay, muchísimas gracias, doctora. No quería yo dejar de mencionar que para mí tener un invitado siempre representa un reto, porque yo siempre quiero como que sacarle el jugo, como dice el dominicano, ¿verdad? Pero ella me brinda, ella me da el jugo, la malteada, el postre, todo me lo da, pero francamente es muy de provecho. Y hoy traemos un tema que incluso fue ella misma que me dijo, mira Erika, considera este tema porque la verdad que es muy pertinente. Y cuando me lo dijo dije, wow, sí, tremendamente. Y es el tema de la evaluación cardiovascular antes de una cirugía o lo que llamamos una evaluación cardiovascular prequirúrgica. Doctora, cuando a una persona le van a hacer algún tipo de estudio, cirugía, siempre le dicen necesita una evaluación cardiovascular. Pero yo pienso que esto es un tema que no se ha debatido de una manera extensa, que muchas personas no tienen ni siquiera expectativas de qué es lo que va a pasar, qué debo esperar. Entonces vamos a hablar de este tema de una manera amplia. Empecemos hablando de en qué consiste una evaluación cardiovascular prequirúrgica. Bueno, Erika, 1.000.000 de gracias de nuevo. Gracias por recibirme en nuestra casa. Nosotros iniciamos esto como un proyecto, como tú dijiste, y mira qué chulo se ha convertido. Esto ha sido la cena de los sábados en la noche. Y realmente este tema lo habíamos discutido mucho antes de la pandemia del COVID y vamos a extrapolarlo a una época normal, porque para hablar de una evaluación prequirúrgica en las situaciones actuales tendríamos que hacerlo concentrados en las situaciones actuales, pero con la fe y la esperanza de que toda esta situación va a cambiar, vamos a hablarlo en sentido general. Y esto tenemos que tenerlo claro. Vamos a hablarlo en un tiempo donde todo está normal, donde las situaciones han estado en ambientes donde las cosas fluyen de manera regular. Quiero hacer este hincapié porque no quiero que me malinterpreten las informaciones, tomando en consideración que estoy hablando de la situación actual. No, esto es basado en una situación normal, sin COVID. Ya después, y en el transcurso de la entrevista, exactamente, y durante la entrevista, pues haremos algunas pinceladas respecto a la situación que nos ocupa. El interés mío de hacer la entrevista para la evaluación cardiovascular desde el punto de vista de nosotros, los cardiólogos, es muy interesante porque muchas veces tenemos pacientes que nos llegan a la consulta y dicen, mañana me van a hacer una colonoscopía o mañana me van a hacer una endoscopía o me van a hacer una laparoscopía y tengo que hacerme una evaluación cardiovascular. Bueno, enséñame los estudios. No tengo ningún estudio. Y creo que ha sido minimizada el impacto que tiene la evaluación cardiovascular. Y cuando a veces el cardiólogo ha sido tan enfático en que no, espérate, yo necesito un electrocardiograma, necesito un ecocardiograma basado en el riesgo del paciente, porque esto está establecido en guías internacionales. Esto no es que yo me lo invento para yo ver el paciente 3 o 4 veces, no. Es que las guías internacionales para determinar el riesgo de eventos adversos o eventos peligrosos cardiovasculares o desde el punto cardiovascular, y quiero ser bastante clara porque sé que no está viendo muchas personas que no son médicos, es importante para nosotros. Cuando yo veo a un paciente, no es lo mismo que me llegue una chica de 15 años que no sufre de nada a que me llegue una señora de 52 años, hipertensa diabética, que tiene colesterol alto. ¿Entiendes? Y creo que ha sido el impacto de yo querer discutir este partido.
Incluso hay personas que se hacen el estudio electrocardiográfico, lo que le llaman un electrocardiograma por su cuenta, y se lo llevan al cardiólogo como que, bueno, ya le traje el estudio, hágame la carta de aprobación para el procedimiento. Como si fuera simplemente un asunto de pasar por un filtro de una forma muy, muy superficial. Entonces, cuando a una persona le dicen, hazte una evaluación cardiovascular, ¿qué es lo que debes realmente esperar que el cardiólogo haga? Mira, depende mucho de cada paciente. Vuelvo y repito, no es lo mismo que me llegue una chica de 18 años que la van a sedar por una uña encarnada a una persona que me llegue de 62 años que le van a hacer una cirugía laparoscópica. Y ahí es donde va de mano la interacción entre el cirujano que va a hacer la cirugía, el anestesiólogo que va a hacer la parte de la sedación o la anestesia y el cardiólogo. Muchas veces, la mayoría de los pacientes que nos llegan a la consulta son pacientes conocidos y uno puede estratificar el riesgo. De nuevo, el riesgo de cada paciente está establecido en base a las guías internacionales, dependiendo de las comorbilidades. ¿Qué son las comorbilidades? Las enfermedades que ya usted tiene, que son conocidas y que están tratadas. Claro. ¿Sí? Y eso lo hace más o menos predispuesto a sufrir complicaciones durante el transquirúrgico o el postquirúrgico, es decir, durante la cirugía o después de la cirugía. Okay. Y esto es muy importante porque muchos pacientes vienen, que me van a operar de la vesícula. ¿Dónde está la solicitud del cirujano? O sea, debe de traer siempre una solicitud donde diga el doctor fulano de tal está solicitando una evaluación de este paciente que tiene tantos años, sufre de esto y de aquello, entonces lo conoce. Claro, incluso para darle un poquito de información al cardiólogo que a veces algunos pacientes no manejan, porque no siempre tienen el dominio de estos términos médicos y de incluso condiciones que son relevantes, pero ellos no las consideran así. Mira, entonces, y cuando uno, disculpa América, te interrumpa, cuando uno trabaja en grupos médicos asociados, como nosotros lo hacemos en MCA, que tenemos todo un grupo de médicos, que a lo mejor tenemos colegas que están en el 5º piso y nosotros estamos en el 3º y nos mandan, mira, hazme una evaluación para una histerectomía o hazme una evaluación para tal cosa. Son pacientes que nos llegan de prima vez, son pacientes que nosotros no conocemos desde el punto de vista cardiovascular. Y eso hay que tener mucho cuidado. Y entonces uno le debe de informar al cirujano, doctor, con muchísimo gusto, yo le voy a hacer la evaluación, pero requiero estas informaciones para poder estratificar y poder calificar qué tipo de riesgo tiene este paciente durante el procedimiento y durante el post-procedimiento. Claro, incluso eso significa que, como usted decía al principio, pueden ser dos perfiles completamente diferentes, una jovencita de 18 años que quiere hacerse un procedimiento estético, como puede ser una persona más de 50 años con comorbilidades o otras enfermedades como diabetes, hipertensión, un infarto anterior, y definitivamente a uno yo probablemente con un examen físico, con una historia clínica y un electro puedo darle la aprobación, pero al otro tengo que hacerle ecocardiograma, prueba de esfuerzo, e incluso yo he sabido de muchos casos de personas que van a hacerse una evaluación cardiovascular y resulta que hay que hacerles muchísimos procedimientos cardiovasculares que incluyen hasta una cirugía de corazón abierto porque encontraron en la evaluación cardiovascular muchísimos problemas por haber realmente hecho una evaluación cardiovascular. Imagínese que se hubiera pasado por alto todo eso, ese paciente definitivamente se hubiera complicado. Esas son, como dicen, historias de la vida real y en eso usted no puede ampliar muchísimo. ¿Qué perfil de paciente, doctora, tiene un mayor riesgo cardiovascular prequirúrgico? O sea, ¿cuáles son las condiciones que una persona puede tener que tiene que decir, no, espérate, yo tengo estas condiciones, déjame yo tener un poco más de alerta antes de hacerme una cirugía? Mira, las cirugías se dividen en cirugías emergencias o emergentes y en cirugías de urgencias y en cirugías electivas. Cuando tenemos un caso, y voy a caer a tu pregunta en 2 o 3 segundos, cuando tenemos un caso de una cirugía de urgencia, significa que sin importar el perfil patológico de esta persona, tiene que ir a cirugía, porque de ello depende la vida del paciente. Eso es una emergencia, o sea, en las primeras horas, 1, 2, 3 horas, vamos a decir, un motorista que tuvo un accidente en la avenida Las Américas, tuvo un trauma cráneoencefálico, hay que drenarle un hematoma que se está formando,
es una cirugía que tiene que ocurrir, independientemente del cardiólogo diga o no. El cardiólogo debe de estar involucrado durante el transquirúrgico y el postquirúrgico para monitorizar cualquier tipo de situación que se presente desde el punto de vista cardiovascular, ya sean arritmias, ya sean problemas de presión arterial, pero básicamente son cirugías que nosotros nunca negamos, sino que pedimos que nos involucren. Tienen una emergencia, llamen al cardiólogo para que por lo menos monitorice durante el transquirúrgico y el postquirúrgico. Tenemos las cirugías de urgencias, son aquellas cirugías que deben de ocurrir entre las primeras 24 y 72 horas. O sea, nos da un margen de horas para programar y evaluar el paciente y definir qué tipo de exámenes vamos a mandar a hacer. Son aquellas cirugías, por ejemplo, una apendicitis aguda, un abdomen agudo, que tú sabes que muchas veces nos dan un compás de espera de algunas horas y nos permiten hacer algunas pruebas que nos permiten determinar, valga la redundancia, qué tipo de riesgo tiene el paciente. Esto es un abdomen agudo en un paciente hipertenso, es un abdomen agudo en un paciente diabético, es un paciente que ya ha tenido algún problema cardiovascular previo o es un paciente joven. Tú sabes, todo eso determina eso. Y las cirugías electivas, que son las que gracias a Dios más a menudo uno ve, donde el paciente te llega al consultorio y me dice, me están programando para una cirugía de catarata o una laparoscopía o una colonoscopía o me van a hacer una liposucción o me van a hacer un aumento de mama. Son cirugías programadas que nos permiten un poquito más de tiempo para estudiar al paciente. De eso depende mucho. Hay factores modificables y no modificables que dan puntos al riesgo del paciente. No es lo mismo una cirugía en una jovencita como nosotras, de 25, 26 años. Exacto. No es lo mismo una cirugía en un paciente joven sin comorbilidades a una cirugía en un paciente ya de más de 40, 50, 60 años con ciertas comorbilidades, pacientes con ciertos medicamentos o pacientes jóvenes que ya están diagnosticados, por ejemplo, pacientes asmáticos, que es una enfermedad juvenil, que un paciente que no tiene nada. De manera que cada paciente es un mundo y cada cosa tiene que ser tomada de manera particular. Eso es muy interesante. Yo pienso que con este preámbulo podemos más que nada responder que es muy independiente del paciente esa respuesta, que debe de ser verdaderamente evaluado porque no podemos tomar conjeturas a partir de un simple perfil. O sea, hay que tomar en cuenta demasiados elementos. Doctora, el tema está súper interesante, pero tenemos que irnos a una pequeña pausa y venimos con más de la consulta de MCA. Claro. Por el bien de todos, cuando más los necesitamos, cumplieron con su deber y lo esencial no se detuvo. Ahora es nuestro deber decidir el futuro de nuestro país, porque para la democracia todos somos esenciales. Este 5 de julio, vota en las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales. Junto a ti, la democracia no se detiene. Junta Central Electoral. Dímelo. Papá, ¿y qué es lo que con las votaciones? Normalito, manito. Te van a dar 3 boletas. Entonces tú agarras la primera boleta, la presidencial, y le haces una marquita a la carita que a ti te gusta. Una marquita. Luego agarras la segunda boleta, la de los senadores, y le haces una marquita a la carita que a ti te gusta. Y luego la tercera boleta, la de los diputados, y le haces una marquita a la carita que a ti te gusta. Óyeme, y nada más un diputado. Un solo diputado. Pero yo le llegué. Es una carita en cada boleta. Y ya. Es un cachú. Y te ponen la mascarilla para que pueda entrar hoy. Junta Central Electoral. Yo asumo. Estamos de vuelta en la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez. Y hoy me acompaña virtualmente mi amiga querida y doctorísima, la doctora Laiden Suárez, cardióloga electrofisióloga.
Bienvenida, doctora, a nuestro programa. Siempre me río hablando con la doctora porque ella es sumamente jocosa. Ustedes se imaginarán fuera de pantalla lo chula que es ella con todo el equipo de producción. Aquí la quieren muchísimo porque además de ser un excelente profesional, es un excelente ser humano. Antes de la pausa, la doctora nos venía hablando muy interesante sobre la importancia de la evaluación cardiovascular prequirúrgica. Hablaba incluso de diferentes tipos de cirugía y cómo eso tenía relevancia a la hora de definir cuál perfil de riesgo pudiera ser más alto o bajo para fines de una complicación cardiovascular. Pero ahora pensando en eso, doctora, me pongo a pensar y digo, ok, siempre que a un cardiólogo le llega un paciente, mire doctora, me voy a hacer una colonoscopía, o mire doctora, me voy a hacer una cirugía de cataratas, ¿qué procedimiento quirúrgico a usted como cardióloga dice, esto es grande, esto realmente necesita una mayor evaluación? ¿Cuáles son ese grupo de cirugías que el cardiólogo verdaderamente tiene que le presta atención como quiera a todo, pero que representan un mayor riesgo cardiovascular? Gracias, Erika, por esa pregunta. Y es bastante interesante. Y de verdad que esto es un mensaje dirigido a nuestros colegas. Muchas veces nuestros colegas cirujanos le dice al paciente, vaya al cardiólogo que le hagan una evaluación para tal cosa. Toda evaluación cardiovascular debe estar dirigida por escrito a nosotros para saber qué es lo que vamos a evaluar. Porque muchas veces los pacientes no están incorporados al lingo médico, al argot médico, ¿verdad? Entonces, si nosotros buscamos las guías, nosotros nos basamos en guías. Las guías del 2014, las guías del 2017, creo que fueron las últimas guías que se publicaron, tanto del American College of Cardiology o el Colegio Americano de Cardiología y la American Heart Association o la Sociedad Americana del Corazón y la Asociación Europea de Cardiología han establecido cuáles son los procedimientos quirúrgicos de alto, mediano y bajo riesgo. Eso está establecido, yo no me lo estoy inventando. Cuando llega un paciente y me dice qué tipo de cirugía se va a hacer, después de yo hacer una buena historia clínica y revisar el historial del paciente, entonces yo lo puedo clasificar. Si el procedimiento en sí es de alto o mediano riesgo, sumado a los factores de riesgo que tiene el paciente. Por ejemplo, una cirugía de catarata está clasificado como cirugía de muy bajo riesgo. Muchas veces nosotros no necesitamos hacer absolutamente nada con el paciente, simplemente que la presión arterial esté controlada. Evidentemente, la historia nos ha demostrado que la mayoría de los pacientes que van a cirugía de catarata son pacientes añosos, son pacientes ya en la cuarta, quinta, sexta década de la vida. Exacto. Si dije cuarta, me equivoqué, si mi esposa me mata. Pero no, quinta, sexta, séptima de la vida. Entonces, son pacientes que normalmente, mínimamente son hipertensos. Inmediatamente tú controles la hipertensión arterial para evitar los sangrados postquirúrgicos, pues es un paciente de muy bajo riesgo y es un procedimiento de muy bajo riesgo. Ahora bien, si es un paciente que va a corregirse un aneurisma de aorta abdominal, si es un paciente que tiene que ir a una cirugía de corazón abierto o si tiene que ir a una cirugía donde tienen que abrirle el abdomen o una cirugía del cerebro donde hay que drenar o quitar un tumor, pues entonces son pacientes donde el riesgo pre, trans y postquirúrgico aumenta. Y esto es importante, el paciente tiene que estar muy consciente de cuál es el tipo de procedimiento, cuál es el riesgo cardiovascular y cuáles son las complicaciones que se pueden presentar. Sí, claro. Tiene que empaparse incluso de lo que le van a hacer, porque yo entendía que hace 30 años estuviéramos muy confiados y bueno, yo no me quiero ni aprender el nombre del procedimiento que me van a hacer porque mi doctor es que sabe. Yo pienso que no, que incluso la intención de este tipo de programa es que las personas no médicas se sientan todavía más identificados con la necesidad de saber, ¿verdad? De comprender lo que estamos haciendo e incluso de hacerle saber a nosotros los médicos y a nuestros colegas de que el paciente lo sabe. Porque a veces tratamos al paciente como que no entiende lo que estamos haciendo y ya no estamos en ese momento en esta vida. Yo pienso que mientras más información haya de doble vía,
pues vamos a tener un resultado que va a ser muchísimo más agradable. Y aquí está pasando eso, que hay una interacción entre dos especialistas que deben de unirse de una manera, vamos a decir, muy altamente profesional y como usted ha dicho, que están basados en protocolos internacionales. Y cuando hablamos de protocolos, para quienes no lo conocen, guías de manejo, eso es revisado por muchos estudios. Incluso se clasifican en nivel de evidencia. Y eso es nivel de evidencia científica, porque sean miles de personas bajo muchísimo escrutinio. Y eso tiene mucho valor cuando al final se da un resultado o una recomendación. Así como ahora, claro. Porque, por ejemplo, mira, yo que trabajo en el área de intervencionismo, que pongo marcapasos, que hago ablaciones, muchas veces yo le explico a mi paciente, mire, hay que ponerle un marcapaso. Quizás es un procedimiento que puede ser emergente, urgente o electivo, y le da chance al paciente y a los familiares. Cuando yo les explico la cantidad de información que yo estoy transmitiendo en ese momento es abrumadora. Claro. Después que yo termino de hablar, le digo, miren lo que vamos a hacer. Entren a YouTube, entren a Google y busquen implantes de marcapasos. Revísenlo y vengan a una segunda consulta y lo vamos a discutir. Asimismo con las ablaciones. Cuando yo le digo a un paciente, yo te puedo curar de tu arritmia, pero tengo que hacerte un procedimiento, una especie de cateterismo especial para quitarte la arritmia, pero no entienden, le digo, mira, entra a estas páginas, entra a estas informaciones, revísala y vuelve conmigo y tráeme por escrito las preguntas que tú necesitas que yo te responda. Claro, porque hay una manera más didáctica de una persona entender y aprender algo que viéndolo visualmente. Es una excelente y la información está en la palma de la mano, justamente en el celular. A un clic de distancia, como dicen por ahí. Y así como sabemos ahora, doctora, que se estratifican las cirugías en función de su alto o mediano riesgo, ¿cuáles serían esas condiciones cardiovasculares que harían que sea difícil hacer una cirugía por un tema de riesgo? Mira, ninguna cirugía está contraindicada siempre y cuando la salud del paciente se anteponga a los riesgos. Obviamente siempre es una discusión que debemos de tener con el paciente o con los familiares o con el paciente y los familiares. Fíjate qué cambio de conjunción en esta situación, porque muchas veces estamos enfrente de un paciente bien viejito, con demencia, quienes los que cuidan son los que tienen el poder de decidir qué camino seguir, y otras veces tenemos el paciente bien viejito, pero totalmente lúcido, pero son los familiares que tienen el mayor peso de decidir. En ese sentido, las cirugías que implican, por ejemplo, cirugías abiertas, entiéndase que yo tenga que hacer una cirugía de abdomen abierta para corregir una obstrucción abdominal, que tenga que corregir un aneurisma de aorta abdominal, una cirugía ortopédica que amerite que el paciente esté acostado mucho tiempo. Eso es importante porque el riesgo de fenómenos tromboembólicos, es decir, el tiempo que el paciente esté sentado o en reposo es prolongado y hace que se formen coágulos que puedan desprenderse y provocar derrames cerebrales o provocar trombosis, es muy alto. Cirugías de craneales, pacientes que tengan tumores a nivel cerebral o pacientes que tengan trastornos a nivel del cráneo, de los huesos del cráneo, también son cirugías de muy alto riesgo. Claro. Cirugías cardiovasculares, por ejemplo, los reemplazos valvulares, las cirugías coronarias. Claro, son todas endoprótesis, válvulas, todo eso. Absolutamente. Tenemos que irnos a una pequeña pausa, doctora, pero al volver vamos a hablar de qué hace un cardiólogo una vez aprueba una cirugía cardiovascular o una cirugía, de cualquier índole, y qué medidas un paciente debe de tomar en cuenta. Venimos con más. Absolutamente. Y único que solo puede ser devuelto con amor real. Tengo el privilegio de vivir ese amor con todas. Haz como yo y no maltrates a una mujer que pudiera ser una de esas.
comercial no se detuvo. Ahora es nuestro deber decidir el futuro de nuestro país, porque para la democracia todos somos esenciales. Este 5 de julio, vota en las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales. Junto a ti, la democracia no se detiene. Junta Central Electoral. Dímelo. Papá, ¿y qué es lo que con las votaciones? Normalito, manito. Estamos de vuelta en la consulta de MCA desde casa todavía. La doctora Erika Pérez y hoy virtualmente me acompaña desde su casa también, justo después de llegar de emergencia, la doctora Laiden Suárez. Sí, porque estas son cosas de la vida real. Si la gente se imaginara todo lo que uno está pasando para poder hacer llegar este tipo de mensajes, se cae para atrás, como dicen. Doctora, nosotros hemos tratado de discutir el día de hoy todo el impacto que tiene una evaluación cardiovascular prequirúrgica. Toda la información que nos ha dado ha sido de muchísimo valor, principalmente por saber todas las categorías que hay, en qué se apoya un cardiólogo para hacerlo y la estratificación del riesgo también, cómo en qué podría consistir. Pero ahora me pongo en el lugar de un paciente con problemas cardiovasculares y digo, bueno, un cardiólogo que tiene un paciente con muchísimas complicaciones como arritmia, hipertensión, que ha tenido un infarto, pero ese paciente desea operarse. ¿Son estas condiciones cardiovasculares algo que contraindique una cirugía? ¿Cómo podríamos responder a esta pregunta? Mira, ninguna cirugía está contraindicada siempre y cuando sea una cirugía donde el valor pronóstico sea superior al riesgo del paciente. Me explico, porque acabo de hablar como un político, como digo yo. Lo que me refiero ¿es necesaria la cirugía para el paciente? ¿Supera la cirugía los beneficios en contra del riesgo? Okay. ¿El paciente va a estar mejor, peor o igual después de la cirugía? Son las preguntas que nosotros nos hacemos. Ninguna cirugía está contraindicada. Obviamente tú puedes tener un paciente que tenga una cirugía de bypass coronario, que tenga 4 stents puestos, pero que se fracturó la cadera. Tú no vas a dejar un paciente con una fractura de cadera. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones de este paciente? La cirugía representa un beneficio para la calidad de vida. Siempre se persigue la calidad de vida del paciente. O sea, ¿la cirugía me va a mejorar la calidad de vida del paciente, sí o no? Claro. ¿La cirugía me va a poner el paciente en una situación donde esté mejor, peor o igual? Y esa es la pregunta, y ahí es donde entra todo el manejo conjunto. Ahí es donde el cardiólogo evalúa al paciente, le dice al cirujano, yo voy a estar en la cirugía porque este paciente me puede hacer una arritmia en el transquirúrgico y quiero estar ahí, y darle seguimiento en los primeros meses postquirúrgicos, que también es una parte fundamental, el postquirúrgico. El trabajo de nosotros no termina ahí, sí, lo pueden operar, no. ¿Qué pasa en el trans y en el postquirúrgico? De manera que los pacientes pueden decir, no, yo quiero que mi cardiólogo esté en mi cirugía y me dé seguimiento en el postquirúrgico. Eso depende mucho del paciente. Ok, antes de hacer una pregunta que me interesa muchísimo, usted hablando de cuál es el beneficio que tiene el paciente de operarse versus el riesgo, yo quisiera hablar sobre cuáles son las complicaciones cardiovasculares que se ven en un transquirúrgico, o sea, durante una cirugía. ¿Qué podría suceder? De nuevo, depende mucho de la condición de base del paciente. Si el paciente es un paciente sano, muchas veces uno no ve nada. Y uno no ni siquiera es solicitado en el quirófano. Si es un paciente de mediano o bajo riesgo, los anestesiólogos, el equipo de anestesiología, el equipo quirúrgico, pues asume, a menos que el paciente solicite, yo quiero mi cardiólogo ahí, que está en todo su derecho de decir, yo quiero mi cardiólogo ahí, uno va y monitorea todo. Condiciones que se pueden presentar, arritmias cardíacas, que es lo principal, sobre todo en pacientes que tienen antecedentes cardiovasculares como hipertensión arterial, tienen enfermedad arterial coronaria, son los pacientes que ya tienen stent puesto, que tienen cirugía de bypass, que son pacientes muy viejitos.
pueden presentar, por ejemplo, trastornos del control de la tensión arterial. Muchas veces los anestésicos hacen algunas reacciones en el paciente que son idiosincráticas del paciente, es decir, uno no sabe quién lo va a hacer, o le sube mucho la presión o le baja mucho la presión y uno tiene que usar otros medicamentos para soportar. La mayoría de veces es un ambiente controlado, el equipo anestésico está totalmente preparado para asumir cualquier tipo de emergencia, pero el paciente está en su pleno derecho de decir, no, si yo me siento seguro con mi cardiólogo, pues ahí estoy. Claro. Eventos coronarios, hay pacientes que se infartan. ¿Por qué? Porque durante la anestesia y durante el estrés quirúrgico se produce una secreción de sustancias en el organismo que provocan vasoconstricción, que provocan una serie de secreción de sustancias que hacen que las arterias coronarias se contraigan, que aumente la presión arterial y el paciente se puede infartar en el transquirúrgico y nadie sabía nada. Es una situación que se puede. Eso es, o sea, que hay cosas que no son ni siquiera predecibles necesariamente. E incluso usted mencionando, mira, el paciente puede pedir que el cardiólogo esté en la cirugía. Digo yo, bueno, hasta para una cesárea te piden ahora una evaluación cardiovascular. Sí. E intencionalmente, si me preguntan, pues yo siempre quisiera tener a mi cardiólogo ahí en cualquier tipo de procedimiento quirúrgico. Pues porque si voy a hacer un evento como el que usted acaba de decir, que si me voy a infartar o una arritmia, pues nadie mejor que el cardiólogo para abordar a este paciente de una manera adecuada, pero entendiendo que el anestesiólogo está preparado para este tipo de eventualidades, me imagino que hasta que llegue el cardiólogo, porque me imagino que siempre tienen como que una ventana de espacio donde pueden resolver una cosa o la otra. Hablando como respondiendo a la pregunta de si el riesgo-beneficio, eso me interesó muchísimo, y ahí vamos a hablar de las cirugías estéticas, ¿verdad? De las cirugías plásticas, que normalmente son las que generan más controversia desde el punto de vista de complicaciones. Y a veces uno piensa, wow, pero esta complicación que hizo esta paciente, ¿fue que no tuvo una evaluación cardiovascular? ¿O es que se hacen las evaluaciones cardiovasculares y las cirugías estéticas son de muy alto riesgo? ¿Cuál es la situación ahí? Mira, Erika, fíjate que fui muy enfática en abordar el tema, porque esto es algo que hay que cogerlo con un cuchillo y un tenedor. Hay de todo un poco. Hay de todo un poco, y te lo digo porque yo trabajé mucho tiempo haciendo evaluaciones cardiovasculares meramente para cirugía estética. Y cada vez que veo las complicaciones me duelen el alma, porque normalmente las personas que se someten a cirugías estéticas son personas sanas. Sí, no son cirugías emergencias, no son cirugías de urgencia, no son cirugías necesarias, son cirugías que usted decide hacerse. Exacto. Y un estrés quirúrgico, usted decide someterse a ese estrés quirúrgico. Nadie le está diciendo, si usted no se hace eso, se va a morir. Correcto. ¿Sí? Es completamente eso es lo primero. Es completamente una decisión del paciente. Muchos pacientes, y te puedo hablar de manera y de una experiencia personal, muchos pacientes esconden condiciones. Dicen, no, yo no sufro de nada. Pero aquella persona que se involucra en este ámbito, y sé que voy a causar todo un revuelo en esta situación, pero tengo que ser bastante clara en esto. Muchos pacientes esconden condiciones. A mí me llegaban pacientes y me decían, no, yo no sufro de nada. Para poder superar. Para poderse operar, porque vienen con un tiempo limitado, porque vienen con un dinero limitado, porque necesitan hacerse esto, pero al mismo tiempo también hay colegas que quizás no toman el tiempo necesario para hacer una evaluación exhaustiva del paciente e identificar algunos riesgos. Entonces ahí es donde se pone en juego la dinámica entre cirujano, anestesiólogo, cardiólogo, que es el que asume la responsabilidad de decir, sí, opera esta paciente. Estamos hablando meramente en el ámbito estético, o sea, el cardiólogo es el que dice al final, opérala, que esa mujer está bien, ahí no va a pasar nada. Claro. Cuando la paciente dice, yo no sufro de nada, y después que ocurren las complicaciones, dicen, yo era asmática, era falsémica, yo sufría de anemia, no sé qué cosa, una serie de cosas que tú dices, espérate. Entonces, y la responsabilidad de autorizar una cirugía es muy grande. Entonces, hay una comunicación, hay una dinámica que tiene que ser sumamente importante, inviolable, ante cualquier principio, sea económico, sea personal, sea como sea,
y decir, Ok. no, yo no puedo autorizar esta cirugía hasta que no tenga estas y estas pruebas. Yo Claro. necesito a esta paciente hacerle un ecocardiograma o necesito hacerle a esta paciente una espirometría porque esa paciente me dijo que era asmática. Hay que Claro. hacerle una espirometría, hay que ver cómo está la función pulmonar porque una Claro. paciente se va a intubar. Exacto. Y la dinámica entre cardiólogo, anestesiólogo y cirujano tiene que ser sumamente importante. Y la realidad del paciente, que el paciente entienda que una cirugía estética, porque tú decidiste hacerte una cirugía estética, no significa que sea una cirugía de bajo riesgo. Claro. Hay riesgo y tú tienes que saber cuáles son los riesgos. Claro. Porque tú estás diciendo, opérame, no me importa, pero Sí. tú tienes que saber cuáles son los riesgos. Sí, yo pienso que ser muy enfática, como usted dice, y muy clara en ese tema, es donde usted realmente está ayudando a la población, porque cuando usted dice que es una cirugía electiva, que es una cirugía de decisión, no está diciendo que no es una cirugía importante, porque muchas veces estos procedimientos se hacen para personas que necesitan el procedimiento para sentirse mejor y definitivamente la parte de salud mental, su emoción, cómo se siente bella, eso es importante para la salud verdaderamente, pero no es una cirugía esencial que va a impactar su vida desde el punto de vista de vida o muerte, como usted dice, y asumir el riesgo de una manera responsable es importante. O sea que pienso que llama mucho la atención y es algo que queremos dejar el mensaje de que todas estas complicaciones que vemos muchas veces son pues irresponsabilidad del mismo paciente, irresponsabilidad del mismo cardiólogo que lo hace e incluso a veces el mismo cirujano plástico que no hace la evaluación cardiovascular con la persona adecuada, porque yo me imagino que hasta a veces se hace un bypass y se puentea ese proceso. Sí, mira, Erika, yo no estoy en contra de las cirugías plásticas, al contrario, No, por yo las supuesto, por apoyo, supuesto. yo, yo las apoyo y cualquiera que quiera hacérselas, si yo, o sea, yo no estoy en contra de eso. Yo lo que Claro, estoy ¿no? en contra es de la omisión de condiciones de salud que me prohíban Claro. a mí hacer una evaluación efectiva y Claro. decirle al cirujano, mira, esta paciente es asmática, Claro. esta paciente es asmática, o decirle al cirujano, esta paciente es asmática, tú tienes Claro. que tener esa paciente boca abajo tantas horas para una liposucción. Yo no estoy en contra de las cirugías plásticas. Es simplemente que hay que asumir todas- el riesgo. Es que claro. hay que asumir la responsabilidad de tu condición de salud y Claro. decir, porque es que los pacientes piensan que porque tú digas que tú eres asmático, falsémico, hipertenso, diabético, te van a tumbar la cirugía. Exacto. No, es que tú nos permitas conocer cuál es tu historia para Claro. nosotros asumir las condiciones necesarias Claro. Y las para medidas que haya que enfrentar, hacer. Claro. enfrentar las emergencias que se nos puedan presentar en Ujú. el transcurso de tu cirugía, no durante, no solamente durante, sino después de la cirugía, y poder abordarlas, ¿tú entiendes? Claro, claro. Entonces no es que no te vamos a operar, es que necesitamos operarte con Saber, todas las herramientas con toda necesarias la para ayudar. información. Claro que sí. Usted mencionó algo muy interesante. Tenemos que irnos a una pausa, pero eso que dijo fue que el cardiólogo era quien daba el visto bueno, quien era el responsable de autorizar o no. Vamos a hablar de qué pasaría desde el punto de vista médico-legal cuando un cardiólogo se hace responsable y las cosas no salen bien. Venimos con más de la consulta de MCA. Ay, se ha dicho. Me voy para la votación, pero con la mascarilla en la boca. Por eso le pido que cuide su salud y cuide su voto. No es cierto que la mujer es el sexo débil. No permitas que ni la cultura ni la dependencia económica o emocional te conviertan en una víctima de violencia. Quien te ama no te maltrata. Denuncia. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Estamos aquí en la consulta de MCA conversando con la doctora Laiden Suárez sobre el tema de evaluación cardiovascular prequirúrgica. Hemos hablado de forma extensa sobre este tema, hemos encontrado muchísima información de valor
Y antes de la pausa, la doctora hablaba del tema de que el responsable de decir, puedes operarte o no, casi siempre es el cardiólogo, que da el visto bueno, porque el corazón es nuestro motor, ¿verdad? Si eso no está bien, pues no podemos arreglar ninguna parte del vehículo. Entonces, doctora, cuando usted dice que el doctor cardiólogo es el responsable, ¿a qué usted se refiere? O sea, si hay alguna complicación, ¿todo recae en el cardiólogo? No, absolutamente no. Vuelvo y reitero, el proceso quirúrgico es un trabajo en equipo, ¿sí? Es un trabajo en equipo donde estamos involucrados los cardiólogos que hacemos la evaluación cardiovascular. Le decimos al cirujano, mira, esto es un paciente de muy alto riesgo para hacer eventos adversos durante la cirugía. Y le decimos al anestesiólogo que también hace una evaluación aparte de la de nosotros, donde podemos decir, mira, el paciente tiene 5, 6, 7% de posibilidades o de probabilidades de hacer un evento, estén listos para esto. Nosotros no decimos sí o no, nosotros lo que decimos es, mira, el riesgo quirúrgico de este paciente basado en la situación actual es alto. Entonces, ahí es donde nos sentamos con los familiares y con el paciente y decimos, mira, la cirugía tiene un 10%, un 12% de probabilidades de hacer complicaciones. Yo no tengo una bola y voy a decirle a los pacientes, usted se va a complicar, usted no se va a complicar, usted se va a complicar y usted no se va a complicar, ¿verdad? Yo lo que simplemente te puedo decir, Erika, si tú te operas en las condiciones que tú estás, las probabilidades de hacer complicaciones son de un 10%, pero hay un 90% que tú no te vas a complicar, pero tú tienes que entrar a un procedimiento quirúrgico y el equipo tiene que estar preparado para asumir que tú puedes complicarte mucho más que otro paciente que no tenga las condiciones que tú tienes. Se considera entonces alto, un 10% definitivamente. Absolutamente, absolutamente. Las guías establecen que alto riesgo es más de un 5%. Entonces, cuando uno hace los cálculos basados en las condiciones médicas del paciente, hipertenso, diabético, mayor de 60 años, que ha tenido cáncer, que tuvo un derrame cerebral, ¿tú entiendes? Todo eso se va sumando. Claro, entonces, y así mismo como usted le dice al paciente, mire, esta es la situación, como quien dice. Así mismo también se habla de todo. Usted le puede decir, mire, el riesgo es perforación, muerte, Esa comunicación médico-paciente me imagino que en este momento es fundamental. Es absolutamente fundamental. Para cualquier... Tú vas al salón a arreglarte los pies y quieres hacer un pedicure y me disculpas que trate esto de una manera tan... no, sencilla, gentil, llana. Tú sabes. ¿Cuáles son las probabilidades de que te corten a ti, quitándote la cutícula? Claro. Son bajitas. Es lo mismo que yo le digo a mi paciente. Yo pongo marcapasos diariamente. Diariamente yo pongo 4 o 5 marcapasos. Sin embargo, todos los pacientes tienen que saber que cada paciente que se acuesta en esa cama tiene un riesgo de complicaciones serias que ameriten cirugía o que el paciente me haga una complicación que se me muere en la mesa o que tenga yo que darle un choque eléctrico. Y tiene que conocer que cada vez que cada paciente, independientemente de cualquier cosa, tiene el mismo riesgo. Claro. ¿Entiendes? Y eso es una situación que los médicos que hacemos procedimientos, y ahí yo voy un poquito más lejos, porque ahí voy a abordar la parte ya mía, menos clínica y más intervencionista, donde nos tenemos que sentar con el paciente y decirle, mira, yo te voy a hacer una ablación porque tú tienes una taquicardia y yo te la puedo curar. El riesgo de que tú hagas una complicación y yo tenga que meterte un quirófano y abrirte el pecho es de un 1%. Pero el paciente tiene que entender eso. O sea, de 100 pacientes que yo hago, uno se me va a complicar. Claro. Sí, me imagino que se han dado casos de familiares que han dicho, ay, pero él me dijo que sí iba a hacer algo, pero no sabía que podía complicarse. Exactamente. Porque al final, al final me imagino que todo el mundo alega ignorancia. Y la información no solamente debe de llegar al paciente, sino que debe de manejarse un responsable también, porque al final el paciente en quirófano o en cualquier tipo de procedimiento, pues ya no depende de sí mismo en caso de que haya alguna complicación y es al familiar a quien uno responde. Que si esa persona estuvo enterada también, pues va a ser de mayor provecho para fines de comunicación.
Y fíjate que la evaluación cardiovascular y la información de los procedimientos quirúrgicos siempre debe ir acompañado de un consentimiento informado que desde el punto de vista legal protege tanto al médico, al equipo involucrado y al paciente y al familiar, para que nadie después diga, a mí nadie me dijo que eso podía pasar. Claro, claro. Todo está escrito y usted firmó. Lógico. Entonces, la evaluación cardiovascular es una especie de documento legal donde tú como médico dices, evalúa al paciente, estos son los exámenes que requerí para darle el visto bueno a la evaluación. Claro. Y esto es lo que yo estoy presentando. Y este es el riesgo del paciente que fue discutido. Claro. Y el médico que va a hacer la evaluación, que va a hacer el procedimiento, dice, mira, su cardiólogo digo, usted tiene un riesgo de tal y tal cosa de complicar. Si usted está de acuerdo, quiere hacerse el procedimiento, si es un procedimiento electivo, si es un procedimiento emergente, obviamente el beneficio de la cirugía supera pues el riesgo de las complicaciones. De las complicaciones. Y en medio de esta pandemia, doctora, para no dejar de mencionar esta parte, el COVID ha representado una situación para fines de aprobación de cirugía. Se debe de hacer el protocolo, porque he leído una que otra noticia, pero siempre a mí, usted sabe, me gusta preguntarle a quien está trabajando en el campo, ¿cómo realmente se está manejando esta parte? Mira, si nosotros viviéramos en el mundo ideal, nosotros le hiciéramos prueba de COVID a todo paciente que vaya a una sala, a un quirófano, ¿sabes? Okay. En el medio donde nosotros vivimos, donde las pruebas están tan limitadas, los recursos han sido tan cuestionados y escasos y se han reservado para fines importantes, pues nosotros no dejamos de trabajar. Asumimos que cada paciente que llega a la sala es COVID positivo, aunque no lo sea. Y nos protegemos y tenemos un protocolo de protección, tanto para el paciente como para el personal. La sala se desinfecta, tiene un periodo de desinfección de 1 hora, con todos los métodos establecidos por las guías internacionales, por la FDA, por todas las clínicas que han tenido experiencia con COVID, por todo el manejo de las asociaciones europeas. Y no dejamos de trabajar. Claro, si en este caso COVID positivo sin síntomas, porque obviamente si tiene síntomas muy floridos no va. Y depende del paciente, pues si tú tienes un paciente infartado, independientemente esté tosiendo, la placa está horrible, tú no lo vas a dejar morirse porque tiene COVID. Tú vas y lo subes al laboratorio, le pones el stent, le recupera el corazón, porque más fácil lo mata el infarto que el COVID. O sea, la tasa de mortalidad del COVID es mucho más baja que la tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Muchísimo sigue siendo más. Así. Eso es importantísimo que la gente lo entienda, que si usted tiene algún dolor de pecho, no tenga temor en ir a la emergencia por contagiarse de COVID, que me imagino que muchas personas pueden incluso anular este tipo de alarmas cuando entiéndase que a veces, o no a veces, no, en el prácticamente 100% de los casos usted va a tener más beneficios por saber qué fue por haberse quedado en casa. Absolutamente, pero Erika, de nuevo digo, si estás en un procedimiento electivo donde tú tienes chance de esperar, no está de más solicitar una prueba de COVID. Eso no está, yo no lo veo mal desde el punto de vista personal, no está vetado desde el punto de vista legal y creo que me parece bastante consecuente, porque yo creo que una persona que aunque no tenga COVID se detecta positivo, no se va a someter a una cirugía que puede esperar. Completamente. O sea que es un tema también de sentido común. A ver, vamos. Doctora, el tema ha estado buenísimo. Me ha encantado, pero se nos acabó el tiempo. Increíble cómo vuela el tiempo cuando conversamos aquí. Muchísimas gracias por su tiempo, doctora, que yo sé gracias por la invitación. Que es difícil. Nos vemos pronto, Dios mediante. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos ven cada semana. Volvemos con más de la consulta de MCA. Bye bye. Un diputado. Un solo diputado. Pero yo le llegué. Es una carita en cada boleta. Y ya. Es un cachú. Y te ponen la mascarilla para que pueda entrar hoy. Junta Central Electoral. Yo asumí como trabajo llevar el entretenimiento a la familia dominicana, para que tuvieran un escape, un momento en que se olvidaran de los problemas. Pero los problemas son tan graves y tantos que no tengo ganas de reír.
Esos problemas no los podemos olvidar. Ya basta. Eso no puede ser. Nos han convencido de que tener una mejor vida... Mi nombre es Félix María Rodríguez, vivo en Paralimón. Desde los 18 años yo no me pedí un voto, jamás. Y ahora que tengo ganas de votar otra vez. Yo me levanto a las 6 de la mañana. Yo me como una galleta y me tomo mi café y a votar, se ha dicho. Me voy para la votación, pero con la mascarilla. No es cierto que la mujer es el sexo débil. No permitas que ni la cultura ni la dependencia económica o emocional te conviertan en una víctima de violencia. Quien te ama no te maltrata. Denuncia. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos.